Pues el Corán acepta, ¿no? La Torá y también el Evangelio. Pero al mismo tiempo, no se puede creer que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, que Dios no quiera que él copió la Biblia. أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Hoy hablamos acerca de la Biblia y el Sagrado Corán, las cosas en común y también las diferencias entre estos dos libros. Para explicar este tema, tenemos con nosotros nuestro misionero de Uruguay, Yusuf Khan. Yusuf, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Excelente. Pues Yusuf, hay muchas personas que tienen preguntas acerca de la relación que los dos libros tienen. Algunos piensan que el Sagrado Corán es una continuación de la revelación anterior. Algunos piensan que tal vez el Sagrado Corán ha copiado algunas de las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que forma la Biblia. Pero antes de hablar acerca de eso, ¿puedes darnos una introducción a la Biblia? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los libros? Y las diferencias que algunos grupos cristianos tienen entre ellos acerca de los libros que forman esta compilación que se conoce como la Biblia. Pues Yusuf, algunos hechos acerca de la Biblia, por favor. Pues la Biblia significa los libros y es una palabra griega. Eh, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los judíos, el Antiguo Testamento se llama la Tanaj y Tanaj tiene tres partes. Primero tiene la Torá, que son los primeros 5 libros que supuestamente fueron revelados a Moisés. Y en estos 5 libros hay las enseñanzas, ¿no? del judaísmo. Después tenemos libros que se llaman Nevim, que son historias de los profetas, y después Ketuvim, que son escritos. Pues estas tres partes forman la parte de la Biblia judía y para los cristianos el Antiguo Testamento. Pero ahora hay cristianos, por ejemplo los protestantes y los católicos, tienen un número diferente de libros en el Antiguo Testamento. Para los católicos hay 46 libros, pero para los protestantes hay 39. Pues hay una diferencia en eso. Por ejemplo, algunos de los libros se llaman Tobit, Macabeos, ¿no? Etcétera. Son libros que la Biblia católica tiene en el Antiguo Testamento. La segunda parte es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es solo para cristianos. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De hecho, algunos no son libros, en realidad son cartas, ¿no? Etcétera. También los evangelios son cartas, fueron escritos por una persona hacia una otra persona, etcétera. Pero forman parte del libro sagrado de los cristianos. Y tenemos copias, que es la copia más vieja que tenemos, este cuarto siglo, es decir, 4 siglos después de Jesús, ¿no? Y está en griego, aunque sabemos que Jesús habló arameo y hebreo. Pues también el Nuevo Testamento a veces tiene palabras de Jesús originales, ¿no? Por ejemplo, Eli lema sabactani, palabras así son palabras en arameo que la Biblia griega tiene. Pues el Codex Vaticanus es la Biblia más vieja que tenemos en este momento. Claro, y cuando hablamos acerca en este momento, ¿no? Esto nos llama la atención, ¿no? De que obviamente había un proceso y que este códex fue encontrado, ¿no? No hace mucho, hablando de la historia del cristianismo. Y hay una posibilidad que en el futuro se encuentran otras copias más antiguas, ¿no? Y esto también puede cambiar nuestra interpretación del canon, de la Biblia. Pero más allá de eso, ya que tenemos algunos hechos acerca de la historia de la Biblia, no la historia tanto, pero el libro lo que tenemos hoy, también me gustaría hablar un poco acerca del Sagrado Corán. Pues primero, el libro sagrado de los musulmanes se conoce como el Corán. Y en capítulo 76, versículo 24 del Sagrado Corán, Allah, Dios, habla acerca de este libro y
da a este libro el nombre Corán. Dice, en verdad, te hemos revelado el Corán poco a poco, es decir, gradualmente. Pues el primer hecho aquí es que el libro del Sagrado Corán, el nombre de este libro es algo revelado por Dios. Y esto es una diferencia entre la Biblia y el Corán. El Antiguo Testamento, los nombres de los libros del Antiguo Testamento, tanto como los libros en el Nuevo Testamento, no fueron revelados por Dios. Los nombres de estos libros fueron dados por seres humanos. Pero a comparación y a diferencia con esto, el nombre Corán es algo revelado por Dios. Esto es una clara diferencia. También es importante saber que el Sagrado Corán no es una compilación de diferentes libros, de diferentes autores, de diferentes siglos, ¿no? Tal vez con diferentes pensamientos o interpretaciones de las cosas. El Sagrado Corán fue revelado a una sola persona, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tiene un solo autor, quien es Dios. Pues primero, el Corán no es una compilación como la Biblia. Es un solo libro que está dividido en capítulos y versículos. El Sagrado Corán tiene 114 capítulos y unos 6,000 versículos. Pues regresando al tema del nombre de este libro, Corán. Corán significa algo que se recita una y otra vez. Y como tal, esto era una profecía. Cuando Dios nombró este libro Corán, esto era una profecía, que este libro será el libro más recitado. Y así hoy en día el Sagrado Corán es el libro más recitado en todo el mundo. Y dicen que la Biblia es el libro más publicado, ¿no? En el mundo, tiene más copias, pero cuando hablamos acerca de su recitación, el Sagrado Corán es el libro más recitado en el mundo. ¿Por qué? En las 5 oraciones diarias, los musulmanes recitan el Sagrado Corán. En el mes sagrado de Ramadán, en el Islam, los musulmanes tratan de cumplir una recitación completa de todo el Sagrado Corán. Además de eso, en árabe, la gramática árabe se basa en el texto del Sagrado Corán. Pues en todas las formas, el Sagrado Corán es el libro más recitado lo que tenemos en el mundo. Fue revelado durante 23 años, durante la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La revelación empezó cuando el profeta tenía 40 años y se dice que estaba meditando en la cueva de Herá cuando el arcángel Gabriel apareció ante él y le instruyó a recitar. Y así empezó la revelación del Sagrado Corán, que duró 23 años y terminó poco antes del fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Además, hay que destacar que el orden del Sagrado Corán de los capítulos es algo divino también. Pues Dios mismo instruyó al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que este versículo o es parte de este capítulo va en este al lugar del Sagrado Corán. Los nombres de los capítulos también son revelados y algunos capítulos tienen varios nombres. Y como tal, el Sagrado Corán, cuando hablamos acerca de su autenticidad, desde el inicio, tuvo 2 protecciones, una doble protección podemos llamarlo. El Sagrado Corán fue escrito durante la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ante él, habían varias personas escribas que tenían este trabajo de escribir todos los versículos, y también fue memorizado durante su vida por él y también muchos de sus compañeros. Y también no solo memorizado, sino que los musulmanes recitaban el Sagrado Corán en sus rezos diarios y también como en general, como una forma de adoración. Pues vemos que hay claras diferencias entre el Sagrado Corán y también la Biblia en cuanto a su compilación y en cuanto a su autenticidad. Pero a pesar de eso, Yusuf, hay personas que dicen o piensan que el Sagrado Corán, solo por haber aparecido o revelado, según nosotros, después de la Biblia, es una copia de la Biblia. Es una copia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues, ¿cómo podemos responder a estas personas que dicen que el Sagrado Corán no es nada más de una copia de la Biblia, o que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solamente leyó la Biblia o algo así y incluyó algunas partes de la Biblia en el Sagrado Corán? Bueno, el Corán,
habla de la Biblia, habla de la Torá y el Evangelio, pues obviamente algunas cosas debe tener en común. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, en el capítulo 3, versos 3 y 4, Alá dice, Alá es aquel fuera de cual no hay otro Dios, el viviente, el que subsiste por sí mismo y todo lo sostiene. Él ha hecho descender sobre ti el libro, es decir, el Corán, que contiene la verdad y confirma lo que le precede. Y él hizo descender la Torá y el Evangelio antes de eso, como guía del pueblo, y él hizo descender la verdad incontrovertible. Pues el Corán acepta, ¿no?, la Torá y también el Evangelio, pero al mismo tiempo no se puede creer que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, que Dios no quiera que él copió la Biblia. Es imposible porque vemos también que el Corán tiene muchísimas diferencias con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el Corán no acepta la divinidad de Jesús. El Corán muestra que hay solo un Dios en el universo y no tiene copartícipes, no tiene socios, no tiene hijos ni hijas, ¿no? Pues es una diferencia muy grande. Pero no solo eso, el Corán también no habla del pueblo judío como el único pueblo con quien Dios habló, con quien Dios envió profetas y hizo mandamientos, etc. El Corán habla que Alá es el Rabbul Alamin, es el Señor de todos los mundos y que Dios envió profetas a cada nación, a cada pueblo, ¿no? Cuando hubo una necesidad, Dios siempre envió profetas a toda la humanidad. Pues son diferencias muy grandes, ¿no? Aparte de eso, el Corán habla de profetas que no son profetas judíos, ¿no? Como por ejemplo el profeta Hud, el profeta Saleh, ¿no? Habla de Luqman, ah, y pues nosotros no podemos creer que el profeta Mohammed copió la Biblia si tiene tantas diferencias. Si él era falso, Dios no quiera, y copió la Biblia, él debe haber copiado las cosas, ¿no?, que creen los judíos y cristianos para que sean más, o sea, para que ellos puedan aceptar el Islam, ¿no?, más rápidamente. Pero vemos que hay diferencias muy claras entre la Biblia y el Corán, ¿no? La otra cosa es que la Biblia no existió en árabe en su tiempo. No hubo lugar para él ir y aprender la Biblia, ¿no? Y el Corán, aunque es un libro mucho más pequeño, ¿no?, de la Biblia, hay que entender que el Corán es casi menos, ¿no?, tamaño que el Nuevo Testamento. Pues es un libro muy pequeño y pues nosotros sabemos que siendo un libro tan pequeño, pero tiene tanta información, ¿no? Eso es también parte del milagro del Corán. Y pues no es el trabajo de un ser humano, ¿no? Y pues no existió la Biblia en árabe en el tiempo del profeta Mohammed. Entonces, ¿de dónde pudo él, ¿no?, copiar? Ah, nosotros vemos que hay una hipocresía en también esta pregunta, porque usted puede hablar con cualquier erudito judío y va a explicar que también todas las enseñanzas que explicó Jesús en el Nuevo Testamento fueron sacados del Antiguo Testamento, de Talmud, ¿no?, el libro de narraciones orales de los judíos, las interpretaciones, etc. Pues hay muchos eruditos judíos que han escrito sobre eso, han mostrado que de hecho todas las enseñanzas de Jesús tienen algún raíz en las enseñanzas judías y no son enseñanzas propias, ¿no?, de Jesús, sino que son enseñanzas de realidad del judaísmo. Y no es algo extraño eso, Jesús mismo también proclamó que él sigue la Torá, que él sigue el Antiguo Testamento. Él habló claramente, ¿no?, sobre este tema en diferentes partes en el Nuevo Testamento, ¿no? Y nosotros encontramos en Mateo 5, 17 y también en Mateo capítulo 23, palabras muy claras de Jesús de seguir la Torá. Pues en realidad no se debe acusar el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, de haber copiado el Corán. Pero más de eso, lo que a mí, por ejemplo, me hace pensar mucho es que la Biblia habla de la creación de la tierra, pero el Corán habla sobre la creación del universo. Y nosotros hemos en estos días, ¿no?, descubierto que toda
la Tierra y todo el universo era una masa compacta, ¿no? Que después en el Big Bang, ¿no? Fue disgregado. Y eso es exactamente lo que encontramos en el Corán. Pues en el Corán, en capítulo 21, verso 31, dice, ¿no ven los incrédulos que los cielos y la tierra eran una masa compacta, que posteriormente disgregamos? Nosotros creamos del agua a todo ser vivo. ¿Acaso no creerán? Es un versículo espectacular, porque cuando dice no ven los incrédulos, es porque los incrédulos, ¿no? Descubrieron eso, no fueron los musulmanes, los eruditos musulmanes o científicos musulmanes, sino fueron los propios científicos cristianos o judíos, ¿no? Que descubrieron eso. Pues Dios da un argumento, ¿no? En este caso vemos una diferencia muy clara. Si el profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Dios sean con él, había copiado, Dios no quiera, la Biblia, ¿por qué no copió todos los errores? Tampoco, ¿no? Es algo muy extraño que dejó todos los errores al lado y en el Corán hay todo escrito correcto. Para un hombre que no sabía escribir ni leer, que no era alfabetizado, es algo muy extraño. Pues también podemos entender que el profeta Mohammed, que no sabía leer, cómo él podía haber copiado, ¿no? La Biblia. Pues para nosotros no hace sentido. Además de eso, encontramos otras diferencias. Por ejemplo, en el Corán los profetas nunca pecan, o sea, no hacen ningún pecado. Todos los profetas de Dios son puros y debe ser así, lógicamente, para nosotros si Dios habla con una persona y también da testigo que esta persona es buena, justa, como tenemos palabras así también en la Biblia, pero al mismo tiempo a veces los profetas tienen algún pecado con ellos según la Biblia, pero en el Corán no tienen ningún pecado. Es decir, eso también es algo que afecta y atrae a nuestra parte intelectual en creer que el Corán realmente es la palabra de Dios. El último ejemplo que quiero dejar es el ejemplo de Faraón. Según la Biblia, Faraón hundió con los demás, ¿no? Y parece como una persona mirando, ¿no? En todo el espectáculo. Pero el Corán extrañamente habla de Faraón teniendo una conversación con Dios. ¿Y cuál es la prueba que esta conversación pasó realmente? Es que en el Corán, cuando Faraón empieza a arrepentir, Dios dice que en este momento de castigo no vamos a perdonarte, pero te vamos a salvar tu cuerpo, que también era algo muy importante para el faraón, ¿no? Entonces, Dios dice para que sea un ejemplo, para que sea un señal para los que vienen de más, las generaciones que van a venir en el futuro, que son nuestras generaciones, porque en el último siglo encontramos el cuerpo de los faraones, encontramos el cuerpo de Ramsés el segundo, también de su hijo, Mernefta. Es decir, hemos encontrado todos los cuerpos, ¿no? De faraones en esta época, pues no hay que debatir quién era el faraón de Moisés, sabemos que los cuerpos de cada uno fue salvado y eso testifica también que el Corán es la palabra de Dios, porque si el profeta Mohammed copió la Biblia, debe haber dejado también este detalle que él no podía haber sabido. Los árabes no sabían nada de la momificación. Cuando ellos conquistaron Egipto no sabían nada de eso y de repente fueron los arqueólogos ingleses, ¿no? Que descubrieron los cuerpos de los faraones. Pues para nosotros es también una señal muy grande de la veracidad del Sagrado Corán como la palabra de Dios. Muy completo. Pues además de eso, hemos hablado acerca de la autenticidad de los textos, ¿no? Y como tal, vemos que otra diferencia, ¿no? Es que uno del Corán no fue copiado, no es una copia del Antiguo y los Nuevos Testamentos, pero también la autenticidad del Sagrado Corán es algo que la Biblia no goza. Y como tal, empezando con el Sagrado Corán, hemos hablado un poco acerca de la doble protección, ¿no? Del texto y también de las enseñanzas. Pero en este caso, el Sagrado Corán mismo da una profecía, da una garantía de que Dios mismo va a proteger este texto y los seres humanos no van a poder alterarlo en cualquier forma, manipularlo o cambiarlo. En capítulo 15, versículo 10 del Sagrado Corán, Dios dice, en verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Pues así vemos que Dios dice que va a proteger la revelación del Sagrado Corán. Y además de eso, como
algo para añadir. El Corán también habla acerca del Corán como un libro. Utiliza la palabra kitab. Y en ese tiempo, decir que el Corán va a permanecer no solo como algo oral, sino que en forma de libro para siempre, también es algo extraño, pero así sucedió. Pues como tal, vemos que acerca de la protección del Sagrado Corán y su texto y la autenticidad de las palabras allá, el Corán fue revelado en árabe y hasta hoy en día vemos que el Sagrado Corán permanece, su texto permanece en el mismo idioma árabe, lo que hoy en día se conoce como árabe fusa o el árabe clásico. Y como tal, hasta hoy en día se puede leer la revelación original. Los orientalistas, las personas que estudian el Islam mayormente para hacer alegaciones contra la religión en varias formas, aún ellos han tenido de admitir de que el Sagrado Corán, su texto, ha permanecido en la forma original en la que fue revelada. En cuanto a esto, a personas destacadas como Sir William Weir confesaron que el Sagrado Corán ha quedado inalterada desde los últimos 14 siglos. No solo estamos hablando acerca de la protección, podemos llamarlo física, ¿no? De las palabras, sino que también Allah en el Sagrado Corán y además el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prometieron que Dios va a proteger no solo el texto físico, sino que el mensaje, el espíritu y la interpretación correcta del Sagrado Corán también. Y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, explicó que esto sucederá a través del advenimiento de los reformadores o los mujaddidin, los renovadores de la fe. Y dijo, y esto es un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dijo que Allah levantará para esta comunidad al final de cada 100 años al que renovará su religión para ella. Y estos renovadores se llaman los mujaddidin. Y en cada siglo en la historia del Islam hemos encontrado que hay personas que fueron divinamente enviados para proteger el mensaje del Islam, explicaban la realidad de las enseñanzas islámicas y refutaban las acusaciones en contra del Sagrado Corán y el Islam. Y en esta época, Dios también dijo, o el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó que vendrá el Mesías prometido al final de todo este sistema o esta cadena de mujaddidin, y que él sería el Mesías, él protegería el Corán en una forma que los demás no podían hacer, y así la comunidad musulmana Ahmadiyya sigue la interpretación de ese Mesías prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Cuando comparamos todo esto con la Biblia, lo que encontramos es algo completamente diferente, ¿no? Primero, no sabemos realmente quiénes fueron los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, ni sus motivaciones por haber escrito estos libros. Pues como tal, hay muchos cristianos tal vez que piensan que los evangelios fueron escritos por los apóstoles de Jesús, pero los compañeros de Jesús. Pero hoy en día los mismos eruditos cristianos dicen, ¿no? Que los evangelios de Mateo, de Marcos, ¿no? De Juan, no fueron escritos por los compañeros de Jesús, sino que fueron escritos por personas desconocidas en nombre de esas personas. Pues también hay libros que fueron escritos en estos tiempos, pero no fueron incluidos en el canon de la Biblia, que hoy en día se conocen como libros apócrifos. No tenemos nada así con el Sagrado Corán. Todo lo que fue revelado del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue incluido como parte del Sagrado Corán. No tenemos un concepto de libros apócrifos. No hay un concepto de otras versiones del Sagrado Corán. Hay una sola versión del Sagrado Corán para todo el mundo islámico. Hay diferencias de opinión, hay diferentes interpretaciones acerca del Corán, claro, pero el texto queda como un texto singular. Y como tal, cuando vemos la historia del cristianismo, no encontramos un sistema de los mujaddidin, de los renovadores, de los que vendrían para proteger el mensaje o la esencia o la interpretación correcta de estos textos. Esto nos demuestra que realmente la Biblia fue revelada para un tiempo limitado y fue destinado para un grupo pequeño,
pero el Sagrado Corán fue destinado para todo el mundo y para quedarse para siempre y por lo tanto goza de estas protecciones. Otro asunto, otro punto que es importante es el concepto de las contradicciones en los libros. El Sagrado Corán dice que un libro revelado que goza de la protección de Dios no debe de tener contradicciones entre sus versículos. En capítulo 4, versículo 83 del Sagrado Corán, Allah dice: ¿acaso no meditarán en el Corán? Si procediera de alguien que no fuera Allah, ciertamente hallarían en él muchas contradicciones. Pues el Sagrado Corán no tiene ninguna contradicción entre sus versículos. Pero cuando estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos claras diferencias y contradicciones entre sus versículos. Como un ejemplo, cuando estudiamos la genealogía de Jesús, según el Nuevo Testamento, encontramos en el Evangelio de Lucas y Mateo dos genealogías, pero los dos son muy diferentes. Según Lucas, José, el esposo de María, era hijo de Elí, pero según Mateo era hijo de Jacob. Y también, según Lucas, Jesús descendió de David a través de Natán, pero Mateo rastrea la ascendencia de Jesús a través del hermano de Natán, el Salomón el rey. Pues también en la genealogía dada por Mateo tenemos desde José hasta Abraham 41 personas, pero en la genealogía dada por Lucas tenemos 56 personas. Y además de esto, los nombres también en las dos genealogías no se corresponden. Pues esto nos demuestra claramente que hay una diferencia, hay una contradicción entre los dos libros. Y Allah dice que si algo es revelado por Dios, el Todoconocedor, un Dios perfecto, ¿cómo es posible que sus palabras tengan una contradicción entre sí? Los que dicen que una genealogía es de Jesús por parte de José y el otro es por María para explicar estas diferencias entre los dos, se equivocan, porque los textos no dicen esto. Los textos lo rastrean hasta Jesús. Y los judíos nunca rastreaban las genealogías a través de mujeres para comprobar la legitimidad de cargos religiosos como profetazgo o sacerdocio, que es precisamente por qué los autores incluyeron la genealogía en estos libros. Ellos querían comprobar esto. Pues no es posible que ellos estaban como demostrando la genealogía de Jesús a través de su madre, porque esto negaría lo que ellos estaban tratando de demostrar. Además, los cristianos dicen que el padre de Jesús era Dios. Punto. Él era el hijo de Dios y su padre es Dios, no José. Pues no tiene sentido presentar la genealogía de alguien no relacionado con Jesús por sangre. Pues así vemos que cuando estudiamos los textos a fondo, encontramos que hay claras diferencias entre el Sagrado Corán y el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Sagrado Corán claramente es superior en cuanto a su autenticidad. Pero, Yusuf, hablando un poco ahora acerca de la superioridad de las enseñanzas del Islam, del Sagrado Corán, en comparación con la Biblia, ¿qué puedes decirnos un poco más acerca de las enseñanzas islámicas, cómo difieren con las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué dice el Islam que es mejor que estas enseñanzas antiguas? Si bien el Corán, siendo muy completo, habla de cosas en una manera que no deja duda, que no hay ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Sagrado Corán también la enseñanza de la unicidad de Dios, que hay solo un Dios. Pero habla en una manera tan perfecta, con pocas líneas, explica todo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 114, que es un capítulo que aprendemos cuando somos niños, dice: di, Él es Alá el único, Alá el independiente e implorado por todos. No engendra ni es engendrado, y no hay nadie que sea igual a Él. No, aquí hay muchísimas enseñanzas de diferentes niveles de la unicidad de Dios. Pero si estos versos hubieran sido revelados en la Torá, por ejemplo, seguramente los cristianos nunca habrían tomado a Jesús, ¿no?, como su hijo. Pues el Sagrado Corán
tiene enseñanzas muy perfectas, muy claras, no dejan ninguna duda. Tenemos también enseñanzas del Sagrado Corán que son para siempre, son hasta el día de juicio y son para todos los pueblos, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos que en la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿no? Eso encontramos en el libro Éxodo 21-24. Mientras en el Nuevo Testamento tenemos las palabras de Jesús que dijo, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? Eso encontramos en Mateo 5:38 hasta 40. Pero en el Sagrado Corán encontramos una enseñanza que tiene un equilibrio y que podemos practicar en cualquier momento. Te quiero también contar un chiste que en la ciudad de Alejandría, en Egipto, hubo una vez un sacerdote él siempre estaba hablando de esta parte no violencia, ¿no? Del cristianismo. Y una vez un hombre abofeteó a su cara y naturalmente se enojó y también alzó su mano para devolver, ¿no? Y bueno, el musulmán dijo, pero tu enseñanza es, ¿no? Eso, perdonar. Pero en este momento el sacerdote dijo, sí, pero hoy quiero practicar la enseñanza del Corán. Pues, ¿qué es la enseñanza del Corán? ¿No? La enseñanza del Corán no es ojo por ojo ni diente por diente. Lo que el Corán enseña es que en cada situación hay momentos cuando se debe perdonar y hay momentos donde es necesario castigar. El propósito del Corán no es torturar a alguien, no es dar daño o dolor. Sin embargo, es importante, nosotros entendemos como seres humanos que cuando una persona no quiere reformarse, esta persona debe ser castigado. Uno, para él y también para los demás, para que los demás entiendan que causar dolor también tiene consecuencias. Por otro lado, si una persona quiere mostrar y quiere cambiarse, quiere reformar, entonces el Corán enseña que en ese momento debe perdonar a la persona. Pues en el Sagrado Corán, en capítulo 42, verso 41, dice, la recompensa de un daño es un daño similar, mas quien perdona y su acto produce la reforma, tendrá su recompensa con Alá. En verdad, Él no ama a los inicios. Pues el Corán lo hace muy claro que es una enseñanza universal. Nosotros los musulmanes podemos practicar eso hasta con nuestras familias, ¿no? En todos los lados. Pues es algo que es tan maravilloso. Podemos ver que hay una universalidad y también hay sabiduría en esos, ¿no? Eso llega a mejorar la sociedad, ¿no? No es algo que hacemos ciegamente. Si empezamos a perdonar a todos, como dice Jesús, según el Nuevo Testamento, sería un error muy grande porque pues eso daría más motivación a los crímenes, a las personas que roban, etcétera, ¿no? Ellos van a ser más motivados a hacerlo. Pues hay que también usar la sabiduría. El Corán tiene la sabiduría, pues en todas las enseñanzas hay un equilibrio. Quiero también leer una cita del Mesías prometido sobre este asunto, sobre las enseñanzas del Corán y qué dice la Torá y el Evangelio. Pues el Mesías prometido dice, el Sagrado Corán ha presentado sus órdenes junto con su razonamiento y ha proporcionado una lógica sólida para cada uno de los mandamientos individualmente. Como tal, estas son dos claras diferencias entre la Torá y el Corán. En el libro anterior no se sostiene con una metodología que fomente la racionalidad y cuando hace una reclamación, uno se ve obligado a buscar los propios argumentos. Está hablando que la Biblia, el Antiguo Testamento, no explica la filosofía atrás de cada mandamiento, pero el Corán sí. Pues dice, este último, sin embargo, es decir, el Corán,
refuerza su reclamación con argumentos de todo tipo y luego también los presenta. No obliga a otros a creer en los mandamientos de Dios, sino que los mueve a proclamar con sus propias bocas que ellos ceden a la verdad de sus enseñanzas. No obliga y fuerza a otros, sino que les gana por su uso de sutil argumentación. Sus órdenes son aceptadas instintivamente. Los destinarios de la Torá son un grupo específico, mientras que los destinarios, es decir, la Biblia está dirigido a los judíos, mientras que el Corán está dirigido a todo el mundo. Pues dice, mientras que los destinarios del Corán son todos aquellos que nacerán hasta el fin de los tiempos. Entonces dime cómo el Corán y la Torá pueden ser uno y el mismo, y cómo puede que no hay necesidad del Corán después de la Torá. Cuando el Corán instruye a uno para abstenerse del adulterio, se dirige a toda la humanidad. Pero cuando las mismas palabras son declaradas por la Torá, se refiere y se dirige solo a los hijos de Israel. Este también demuestra el alcance limitado y la naturaleza no refinada de la Torá, pero solo a uno que posee previsión y un corazón temerosos de Dios entenderá eso. ¿No? Pues nosotros vemos que estas dos diferencias también son diferencias muy importantes. El Corán explica la filosofía atrás de cada mandamiento y tiene enseñanzas universales, ¿no? Mientras la Biblia tiene enseñanzas específicas para su pueblo, para este tiempo. Nosotros no podemos culpar a Jesús de enseñar eso. Lo que él enseñó era lo que era apto para el pueblo judío en su tiempo. Ya habían llegado a un momento muy duro donde los judíos eran muy estrictos, muy rígidos con sus leyes. Pero cuando Moisés empezó su misión como profeta de Dios, los judíos habían salido de la esclavitud. Pues también hace sentido que él tuvo que enseñar diente por diente, ojo por ojo, para que ellos podían quitar su complejo de inferioridad, para que ellos podían salir como un pueblo independiente, ¿no? Y tratar de defender sus propios derechos. Pues él tuvo que enseñar eso. Pero fueron enseñanzas limitadas, ¿no? A un tiempo, y así también con las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el Corán es hasta el día de juicio. Por eso para nosotros el Corán tiene enseñanzas completas. Muchísimas gracias. Pues como tal, vemos que hay cosas en común entre el Sagrado Corán y la Biblia, pero también hay claras diferencias. Y como tal, nosotros creemos que los dos libros fueron revelados por Dios, pero por la necesidad, porque era necesario enviar una enseñanza completa para toda la humanidad y no solamente para los judíos. Dios reveló el Sagrado Corán después de la Biblia. Y como tal, el Corán no es una copia del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay cosas parecidas entre los dos porque los dos vienen del mismo Dios y también tienen enseñanzas perfectas que no se encuentran en los libros antiguos. Yusuf, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este conocimiento con nosotros. A nuestra audiencia, nuestros oyentes, muchísimas gracias por su tiempo. Favor de seguir nuestra página en YouTube, tanto como Facebook. Y hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.